En este video vamos a demostrar a través de un ejemplo cuál es el funcionamiento de las cláusulas join en SQL. Tenemos inner join, left join, right join, full join e incluso hay otro más llamado cross join, pero en este caso solamente vamos a ver los principales, que serían estos de acá. El ejemplo lo vamos a mostrar en SQL Server, pero no es muy distinto en otros gestores de bases de datos como MySQL o Postgres inclusive, ya que, como sabemos, estos gestores de bases de datos relacionales tienen en común la sintaxis que usan, que viene a ser el SQL. Es el lenguaje de consultas que ellos usan y las variaciones son mínimas. Lo importante de este video es demostrar cómo es que funcionan las cláusulas join de manera general. Entonces vamos a crear una base de datos que se componga solamente de dos tablas. Una tabla tendrá información de empleados y la otra información de departamentos. Entonces los empleados están asignados a estos departamentos en la empresa en que trabajan. Para usar las cláusulas join necesitamos tener dos tablas. Incluso en algunos casos es posible usar una sola tabla y hacer join respecto a la misma, pero en este caso no vamos a contemplar esa situación. Solamente vamos a tener dos tablas distintas, una tabla A, una tabla B, y vamos a aplicar los distintos tipos de join sobre estas. Lo primero que haremos entonces será definir nuestra base de datos e incluir algunos datos para que podamos hacer las consultas. Este script lo he tomado desde la Wikipedia. Voy a modificar un poco el nombre de las columnas para que tal vez sea un poco más entendible. Entonces tenemos una base de datos llamada testJoin. Dentro de ella tendremos dos tablas, una tabla de departamentos y otra llamada empleados. La tabla de departamentos tendrá un ID, que será un entero, y un nombre, que será el nombre del departamento, mientras que la tabla de empleados tendrá el nombre del empleado y el departamento al que pertenece dentro de la empresa. Acabo de ejecutar todo el código y aparentemente no hay ningún problema. Lo que haré ahora será hacer un select de ambas tablas para confirmar que los datos se han insertado correctamente. En este primer archivo llamado SQL Query 1 está el script de creación de la base de datos. En este segundo archivo están las consultas. Si seleccionamos todos los departamentos obtenemos estos datos. Si seleccionamos todos los empleados obtenemos estos datos de aquí. Entonces vemos que los datos se han insertado correctamente. En la descripción voy a dejar un enlace para que puedan obtener el código fuente y puedan analizarlo con mejor detenimiento. Cuando hacemos un inner join debemos tener dos tablas que se van a cruzar de cierta forma, y estas dos tablas deben presentar una columna en común, que es el punto de comparación entre ambas tablas. Cuando hacemos inner join lo que se hace es comparar estas dos columnas y encontrar coincidencias. Si no se encuentra una coincidencia para una de las dos tablas, entonces esa fila no se muestra. Para que se entienda mejor esto, vamos a aplicar el inner join entre empleados y departamentos. Vamos a hacer un select de la tabla de empleados y aplicar inner join respecto a la tabla de departamentos. Cuando hacemos un inner join nosotros opcionalmente podemos dar un alias a las tablas, que es lo más recomendado para no estar escribiendo todo el nombre de la tabla al hacer la relación entre las columnas. A lo que me refiero es que a empleados podemos llamarlo E y a departamentos D. Y entonces cuando definamos la columna que tienen en común podremos hacerlo de esta forma. Y ya no escribir aquí en vez de E, empleados, y aquí en vez de D, departamentos. Y entonces en el select tenemos que indicar qué datos nos interesan. Por ahora voy a escribir aquí un asterisco para que tome todos los datos. Si actualizamos, más bien dicho, si ejecutamos esta consulta, obtenemos 4 columnas como respuesta. Las dos primeras son datos del empleado y las dos segundas son datos del departamento. Están ordenados de esta forma porque empleados se escribió primero y luego departamentos. Como vemos, se ha relacionado el departamento ID de la tabla de empleados con la columna ID de la tabla departamentos. Aquí en realidad no se están mostrando todos los departamentos ni todos los empleados, porque si ejecutamos ahora todo para ver lo que en realidad ocurre es lo siguiente. Nosotros tenemos 4 departamentos. El último es el departamento de marketing, pero como ningún empleado tiene asignado el departamento de marketing, que tiene ID 35,
Entonces, al hacer el inner join no aparece en ningún momento marketing. De la misma forma, el empleado Williams no tiene un departamento asignado. Entonces tampoco aparece en el inner join, porque el inner join debe encontrar un match, o sea, que la relación se establezca. Si la relación no se establece y queda vacía, no se muestra esa fila. Por ejemplo, marketing no tiene ningún empleado, entonces no se muestra. Williams no está en ningún departamento, entonces tampoco se muestra. Esto es cuando aplicamos un inner join, que también se puede escribir como join directamente, y que si lo quisiéramos representar gráficamente se vería de esta forma. Es la intersección de aquellos elementos que tienen al menos un match entre las dos tablas en base a la columna que hemos seleccionado. Lo siguiente que veremos es el left join, en el que se muestran todos los elementos de la primera tabla. En el caso del left join, se parte de todos los elementos que tiene la tabla A y se compara con los elementos de la tabla B. Es decir, siempre aparecen todas las filas que están en la tabla A como datos, pero no aparecen aquellos que estén en la tabla B que no tengan match. Para comprenderlo mejor vamos a escribir aquí left join y vamos a ejecutar para ver cuál es la diferencia. Dijimos de que iban a aparecer todas las filas de la primera tabla, en este caso la tabla de empleados, y pues si nosotros comparamos con el select de empleados, vemos que realmente aparecen todos los empleados. No aparece el departamento de marketing, porque el departamento de marketing de manera visual vendría a estar ubicado en esta parte que está de blanco, pero sí aparecen todas las filas de la tabla primera, que es empleados. En conclusión, vamos a mencionarlo una vez más. Si usamos left join, lo que hacemos es tomar los datos que están en la tabla izquierda, empleados, y contrastarlos con la tabla derecha, departamentos. Van a aparecer como resultado siempre todos los empleados, tengan un departamento asignado o no. Tenemos todos los empleados, el departamento al que pertenece, pero si no tienen un departamento, de todas maneras aparecen todos los empleados, porque estamos aplicando un left join. Estamos partiendo desde el lado izquierdo y estamos contrastando con el lado derecho, pero siempre mostrando todas las filas del lado izquierdo. Entonces, si cambiamos left join por right join, de seguro que ya se imagina cuál es el resultado. Debemos tener todos los departamentos y estos van a ser contrastados con los empleados. De esta manera, si ejecutamos, obtenemos realmente todos los departamentos y en el lado izquierdo los empleados. Si un departamento no tiene empleados, de todas maneras aparece. Partimos del lado derecho y vamos a contrastar con el lado izquierdo, que son los empleados, y entonces mostramos los empleados de cada departamento. Tenemos el departamento de ventas, el empleado; el departamento de ingeniería, los empleados; este otro departamento, los empleados. De marketing no tiene, aparece como null, pero siempre mostramos todos los departamentos porque estamos haciendo un right join, estamos partiendo desde el lado derecho y contrastando con el lado izquierdo. Y en este caso, como se observa, no aparece el empleado Williams, porque ese es otro caso, ¿no? No se está partiendo en este caso ya del lado izquierdo, se está partiendo del lado derecho, que es de los departamentos. Si hay un empleado que no tiene departamento, es un tema aparte, que en este caso vendría a ser el left join que antes vimos. Entonces, el inner join nos muestra todo esto de aquí, el inner join. En el caso del right join se agrega marketing y no aparece Williams, y en el caso del left join aparece Williams pero no aparece marketing. Si a nosotros nos interesara que aparezcan todos los resultados posibles, incluyendo departamentos que no tienen empleados y empleados que no tienen un departamento asignado, entonces en ese caso debemos usar full join. Y este es el resultado. Tenemos todos los empleados con su departamento, así no tengan uno asignado, y adicionalmente aquellos departamentos que no tienen un empleado asignado. Gráficamente hablando, este sería la representación del full join. Entonces lo que hemos visto es el inner join, que
asocia registros y solamente muestra aquellos que tengan al menos un match. Hemos visto left join, que parte del lado izquierdo y contrasta con el lado derecho, aparece en todas las filas del lado izquierdo. El right join, que hace lo mismo pero partiendo desde el lado derecho, y el full join, que es absolutamente todo. Viendo las gráficas, nosotros nos damos cuenta de que es posible otras combinaciones, solo que estas otras combinaciones ya no se corresponden con una cláusula directa. Es decir, esto es un inner join, esto es un left join, esto es un right join y esto es un full join. Pero si nosotros queremos obtener solamente el lado A, sin la intersección, aquí por ejemplo, si quisiéramos obtener el lado A pero sin la intersección, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar un where sobre este left join y conseguir dicha combinación. Esto que comento ya no forma parte de las cláusulas join, sino que son otros casos. Por ejemplo aquí, esto de aquí no es que exista una cláusula left excluding join, sino que se puede lograr esta representación agregando un where y haciendo un filtro sobre lo que estamos seleccionando. Estos casos en la práctica son menos usados, pero en realidad también tienen su uso, porque por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que yo quiero obtener información de todos los empleados y saber a qué departamento pertenecen. ¿Qué es lo que debo hacer? En ese caso, como me interesa que salgan todos los empleados, lo que yo voy a aplicar es un left join. De esta manera obtengo esto. Tengo todos los empleados y el departamento al que pertenece. Pero vamos a mejorar esto un poco. Aquí en vez de asterisco voy a poner e.nombre y esto lo llamaré como nombre del empleado. Y como segundo campo lo que nos interesa es d.nombre, que es el nombre del departamento al que pertenece. Solamente esto, nombre del empleado y nombre del departamento. De esta manera. Para evitar que mostremos aquí el valor de null, también podemos aplicar una condición sobre d.nombre, que es el nombre del departamento, y hacer que en caso de que sea null mostremos un resultado distinto. A lo que me refiero es que vamos a usar la función isNull. En el caso de que sea nulo este valor de aquí, vamos a reemplazarlo por un campo de texto que sea sin departamento. Es solamente por cuestiones de presentación. Si actualizamos, tenemos cada empleado y el departamento al que pertenecen, y aquel que no tiene nos dice sin departamento. Esto de aquí es un left join, como ya hemos visto. Y si queremos lograr esta combinación de aquí, a la que podríamos llamar left excluding join, lo que tenemos que hacer es agregar un where. Aplicando esta cláusula where, lo que conseguiremos será obtener aquellos elementos de la tabla A que no tengan correspondencia con la tabla B. En este caso, esto nos sería útil si es que queremos saber cuáles son los empleados que no tienen un departamento asignado. Esto nos devuelve todos los empleados. Si nosotros queremos saber cuáles son aquellos empleados que no tienen un departamento asignado, simplemente tendríamos que agregar aquí un where y simplemente comparar d.id, o sea el id del departamento, con el valor null, y así obtenemos solamente los empleados que no tienen un departamento asignado. Siguiendo la misma idea, podríamos obtener esta otra combinación en la que mostramos aquellos departamentos que no tienen empleados asignados. De la misma forma tendríamos que usar un right join para tomar todo B y luego aplicar un where para obtener solamente aquellos departamentos que no tienen empleados. Y por último está esta otra combinación en la que se aplica un full join, pero se agrega un where y se excluyen aquellos valores que sí tengan un match. Y el resultado es empleados sin departamentos y departamentos sin empleados, que esto de aquí en realidad es muy poco usado. Se podría decir incluso que la frecuencia de uso viene en este orden. Lo más común es un inner join, luego un left join, luego un right join, un full join, un left excluding join, un right excluding join, y en casos muy poco vistos sería un full join pero extrayendo la intersección. Probablemente luego haga un video adicional acerca de cómo funcionan los join sobre una misma tabla.